que se está uniendo. Hoy día tenemos tremendo tema. Como saben, ya anunciamos en las redes sociales, vamos a estar hablando. Ahí pusimos aprendimos a fijar el título. Y se trata nada más ni nada menos que de la situación de Sename y actualmente en el contexto sanitario actual, a lo que nos vemos enfrentados. Ya el tema de Sename ha estado esta semana tremendamente ahí en los medios de comunicación y bueno, así debe ser. Ya saludos desde Valdivia, ahí nos dicen equipo al, equipas al día sí mismo. Saludos de Valdivia, no, qué rico tener ahí como eh, que podamos tener contacto e intercambiar experiencias. Como ya saben, siempre invitamos al inicio a nuestro queridísimo bueno que nos acompaña al inicio con algunas noticias y una introducción de lo que es tremendo invitado el día de hoy que va a estar conversando con todas y todos el tema de hoy de Sename en particular. Francisco, ¿cómo estamos? Tenemos te vemos ahí. Cambiaste de look de nuevo esta semana, Francisco. Estamos ahí siempre innovando, siempre innovando. No, algo sencillo, ¿no? Algo poco, Algo casual, algo poco, algo poco. algo casual. Hola a toda Fra- la comunidad, al- primero que todo, Francisco Bueno por acá. Alejandro, Francisco, estamos en este inicio, ¿cierto?, de este tema. Vamos a estar hablando de Sename desde Valdivia, de Chillán. Nos saluda, estamos ahí que digan nomás de dónde son. Mandamos todos los saludos posibles. Y, y qué bueno que estemos aquí en esta comunidad hablando de un tema tan importante. ¿Qué piensas tú de lo que vamos a conversar hoy, Francisco? es un tema de larga data. Es un tema de larga data, es un tema que causa rabia, Mm, incertidumbre por lo que puede pasar con estos niños, niñas y adolescentes que están en el Sename, Alira. Ahí un saludo para él, para Saludos, todos Alira. también, toda la comunidad que se viene integrando. Como le decía, miedo, incertidumbre, rabia y que es de larga data. Y lo peor de todo es que siempre ha sido un proceso lento, eh, no hay mejoras tampoco, no hay mejora. Y justamente en estos momentos más difíciles, los que estamos viviendo como país y también como el mundo, pero específicamente como país, se tienen que tomar medidas urgentes, pero no para mañana, sino ahora, ahora, ahora. Y básicamente el Sename tiene como principal medida que es la protección de miles de niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, desde la óptica y lo que hemos visto en este último tiempo, no ha pasado nada. Tenemos un Mm, informe de la ONU que fue emitido en 2018 a través de una comitiva que visitó 4 residencias del Sename y que fue súper categórico y dijo y expresó que había deficiencia en la infraestructura de los establecimientos, que eh, el servicio que prestaban estos establecimientos y que las personas que, eh, ¿cómo llamarlo? Y las personas que de, no es visualizada, pero eh, las personas que supervisaban estos recintos no estaban siendo las más óptimas, no estaban siendo adecuadas en su forma de guiar y de ser de sí, protectores, de supervisar estos recintos. sí, esa es Entonces, una de las cosas que me ha parecido, el tema de quienes están trabajando en estos recintos, quienes están supervisando también. Es una cuestión sistémica, parece. Y saludo ahí a psicóloga Gloria y a toda la gente que se está sumando. no, eso es bueno. Eh, Siempre, como lo hemos dicho, las personas que quieran opinar, bienvenidos son. Acá hacemos todos comunidad y toda opinión, todo aporte es bienvenido. Lo de que, todas maneras, ha aparecido. Perdón, es que ya, lo que decía inicialmente Francisco, esta semana ya comenzamos con temas así bien sí, de alto calibre esta semana, con el tema Sename. ojo, pero como te decía, no es de ahora. Ahora se ha visto el informe el convenio de la ANI con el Sename.
que también hay mucho entredicho ahí, la renuncia de la Mm, directora del Sename, pero esto no es de ahora, esto viene de mucho antes, la ONU con su informe, luego recordemos que viene el informe de la PDI, que fue mucho más sí, acucioso, y el vínculo que hay entre estos dos informes que te dicen que hay una violación sistemática a los derechos de los niños, y que eso es bastante grave, es sumamente grave. Y ojo que el informe de la PDI es mucho más acucioso porque ellos hacen un levantamiento de información de los 240 residencias que tiene el Sename, de un total de 241. Sin embargo, la ONU hizo levantó información en cuatro. exactamente. Entonces, ahí, pero la coincidencia que cruzan estos dos informes es la vulneración de los derechos de los niños, en este caso. Y el ¿Recuerdan informe, el caso ahí, el caso de la niña Lisette? de todas maneras, Tremendamente y ahí dramático. está, sí, es dramático. Y de ahí se levanta el informe de la PDI que el fiscal de los lagos, Marco Emilford, le pide a la PDI levantar el informe, que es lo que estaba sucediendo, y es dramático porque se llega a una cifra, y lamentablemente hay que decirlo, de 1.300 niños que han fallecido desde el 2005 al 2016 en residencias del Sename. Y la residencia del Sename, como ya habíamos partido diciendo que es para proteger a los niños. ¿De qué estamos hablando? Mm, Nuevamente entramos en esta retórica de ambivalencia. mm. Hay algo que no calza claramente, ¿Qué está ¿cierto? pasando? ¿Cuál es el Eh, trabajo? ¿Cómo se está trabajando, mejor dicho? ¿Cuáles son los análisis? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Son muchas preguntas las que vienen ahora en este momento a la cabeza. Es cosa también de ver la misión, el corazón que tiene el Sename, y que lo puedo leer textual porque lo tengo acá, y que dice es contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así como a la responsabilización palabra clave, e inclusión social de jóvenes. Yo no he visto, si tú, de la radiografía muy rápida que hemos hecho por una ONU, por un informe PDI, yo no he visto o inclusión social, yo no he visto prevención, que son dos preguntas que ya nos podría responder nuestro invitado. Yo me tengo que acercar un poquito. sí, la, la, Aquí, la visión perdón, ya se nos va con los años. Carlit, perdón, sorry chiquillos, chiquillas, Sí, sí, Carlitos, no, Carlitos, más que todo sí, se escondan Carlitos, debajo de la alfombra. Alira, sí, más de 10 años y Carlitos el tema sigue. Carlitos decía que es frustrante saber todo esto que tú estás mencionando, información demasiado contundente, demasiado evidente y que no se haga mucho. Y por ahí Visita decía, el Sename pareciera cierto que hace de todo menos proteger. Como que hace sentido todo lo que vas contando y que Y ocurre. lo que más da rabia, lo que más me da rabia es que tú entras al punto CL de el Sename y nos encontramos Mm. en su lado derecho en un banner que dice los niños primero. ¿De qué estamos Ah, sí, hablando? También he escuchado hablar en esta retórica de algunos parlamentarios, los niños primero. Ya, pero ¿son todos los niños? ¿O vamos a hacer una clase de niños? O mejor dicho, ¿los vamos a segmentar a los niños? ¿Unos niños sí y otros no? O sea, seamos claros, exacto. si lo decimos, mandamos el mensaje de que van a ser los niños primero, o sea, que sean todos, Exacto. y trabajemos por los niños que son, que están más vulnerados y que Oye, tienen, oye, dale, dale, no, dale. que son niños que están en un ambiente de vulneración compleja y que hay que hacer un trabajo con ellos para poderlos sacarlo adelante, pero de forma seria, de forma seria, Mm, no solamente de la boca para afuera y después si me he visto no te acuerdo, para colocarlo en un coloquio, de forma coloquial, a eso voy. no, de todas maneras, Maylen Daniela dice, es un chiste, eliminaron los programas de prevención, ¿cierto? Que es otra línea de trabajo
que se esperaría desde Sename, al ir, ¿cierto?, dando esa impresión más de 10 años y el tema sigue causando noticias y no por un cambio radical o reformación, que es lo que uno esperaría, que fueran buenas noticias. Y, Y tú hacías, dale, dale. y tú hacías alusión también a lo que había pasado hace un par de días atrás, este acuerdo que hizo la Agencia Nacional de Inteligencia con el Sename. Todos Mm, sabemos en qué consiste la ANI. Entonces empiezan a generarse dudas acá en la cabeza de nosotros, de las personas que también que se conectan ahora en este momento, y qué datos se cambiaron en ese instante que se hace el acuerdo, y claramente hay que precisar que ya ese acuerdo se bajó, pero me imagino que hay una exacto. ventana de horas en las cuales se pudo haber cruzado información o se pudo haber entregado información. Cabe la duda. Exacto. De todas ¿Por qué maneras, también? ¿Cuál es el motivo de hacer este convenio, este acuerdo? pregunta que sería interesante conocer la opinión de nuestro invitado. Por supuesto, de ¿Cómo lo todas ve? maneras, de todas maneras. ¿Cómo, cómo- Disculpa, No, dale, 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 y Francisco. lo otro, Walpen, Walpen. la noticia de Walpen, que supuestamente, lo voy a colocar como un supuesto, porque no Nido de hay, Walpen. no hay una condena, pero se habla de un supuesto abuso de menores en una residencia del Sename. Y nuevamente entramos en esto mismo, en una violencia sistemática de los derechos humanos, que tenemos el informe de la ONU, tenemos un informe de la PDI, y ahora nos aparece este convenio de la ANI con el Sename, tenemos información sobre lo que está ocurriendo en Hualpén. O sea, de verdad, si vamos a trabajar, y lo digo ya sin eufemismo, si van a trabajar en pos de proteger a los niños, que se haga de una forma seria, categórica y contundente, porque hasta el momento lo que yo he visto desde mi óptica ha sido pura retórica básica, así de simple, sin eufemismo. Aquí, se me pasó, sorry, se me pasó la psicóloga, sorry, yo soy un poco piti, pero la psicóloga, se me fue, si lo podéis sacar tú, Ale, porque decía Ah, algo no, de la no, no, Ali. si por ahí está, sí. Sí. Psicóloga Gloria, hay varias, agradecer a toda la gente que está opinando. Psicóloga Gloria dice, el Sename no puede depender sobre el Ministerio de Justicia. Es necesario involucrar a otros ministerios que estén de manera integral trabajando, social, educación, salud. Y también dice la ANI es la DINA. Súper peligroso ese acuerdo, claro. En el fondo es como la DINA versión 2.0. Muy lamentablemente. Entonces, Eh, dentro de Dale, dale. todo este escenario que tenemos, y lamentablemente los niños que han fallecido, la misión que tiene este organismo, esta institución, empiezan uno mismo, de ahí uno empieza a sacar preguntas. O sea, eh, ¿qué ocurre con el derecho a la privacidad? Mm, ¿Qué hay de la inclusión social? Y son preguntas que las sacamos de ahí mismo también, de la misma misión que tiene el Sename, que es proteger la privacidad, que es la inclusión social. ¿Qué pasa con la idea de si el Sename ya fracasó, lisa y llanamente? Es un organismo que ya fracasó y que hay que cambiarlo y empezar a pensar mm, en que hay que cambiar este sistema, porque a la fecha, insisto, yo lo que he escuchado es retórica, acción, mm, nada. mm. Es interesante. Bueno, veamos qué piensa nuestro invitado, tu tocayo, Francisco, eh, Francisco. Sí, pues. Veamos qué piensa. No sé si quieres agregar algo más o leamos nomás a... no, por favor, sí, el entrevistado ahí que nos responda todas las preguntas, todos estos procesos que hemos visto también, y qué pasa ahora en la cuarentena con los jóvenes, niños y niñas, adolescentes, con este confinamiento que están llevando a cabo y considerando todo este escenario complejo y que es de larga data. De todas maneras. Así que por favor, vamos, Francisco, vamos con él, de vamos, inmediato, nos unimos al final de la transmisión y ahí cerramos este de todas tremendo tema. maneras, de todas maneras, vamos Nos con él. vemos, Francisco. Chao, chao. Bueno, continuamos en
tremendo tema, chuta, son tantos temas, tantas cosas que estaban mencionando, por mencionar algunas cosas, por ahí Carlitos, creo que preguntaba que decía que ha trabajado durante 4 años en Sename Directo y colaboradores y nada cambia con ambas directoras que han estado estos últimos años. Nada cambia, parece que algo se mantiene. Ahí, Pancho Urtubia, una pregunta para el sindicato que vamos a incluir. Y bueno, basta ya de vueltas y vamos entonces a involucrarnos con lo que es ya la entrevista del día de hoy y que viene justamente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados de Sename. Vamos a invitar entonces a, a tremendo honor de contar justamente con Francisco Gorsiglia, que estábamos ahí en contacto, está conectados desde el inicio y nos va a comentar un poco de estas preguntas, desde estas impresiones de justamente las personas que están trabajando directamente en organismos colaboradores del Sename. Mientras se conecta Francisco, vamos a comentar quién es él. ¿Ya? Francisco es dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Sename, Sintra Sub. ¿Ya? Y vamos mientras se conecta, a ver qué tiene que decir desde el sindicato lo que está ocurriendo. ¿Ya? Hasta el momento parece no se ha conectado. Vamos a ver, vamos a reintentar nuevamente. Pucha, disculpen ahí que va. Mm, dice que no ha alcanzado a unirse. Vamos a intentar nuevamente, ya con ahí a través del Instagram de Sintrasub. Pueden buscarlo ahí en Instagram. El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Sename está con su página de Instagram. Mira, eh, derechamente démosles al tema que estamos hablando. Hay hartas preguntas, comentarios. Eh, y bueno, para empezar, Francisco, eh, un poco contarle a la gente qué es el sindicato Sintrasub, ¿cierto? Y un poco cuál es el objetivo que ustedes buscan, como para partir. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Dale, pues gracias a ustedes por la invitación. Siempre se agradece y siempre estamos dispuestos también como organización sindical a estos espacios de discusión. No somos muy queridos en general, así que Mm. se agradece esta posibilidad de poder transmitir nuestras ideas que tienen que ver con la niñez, la juventud, el Sename, los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros somos una organización relativamente nueva, nacimos a fines del 2018 y venimos igual con la idea de darle una, una vuelta al sindicalismo dentro de la red Sename, que es bastante nuevo en general, ¿ya? El sindicalismo Mm. del área social es bastante novato. Y nosotros, la mayoría de los que somos dirigentes dentro de Sintra Subsename, estamos más o menos del 2011 en adelante trabajando y ya haciendo actividad sindical. Por lo tanto, hemos estado en sindicatos de empresas, es decir, de organismos colaboradores, y la reflexión con la que nos encontramos fue que los sindicatos de empresas, de los organismos colaboradores, no daban abasto para poder levantar las demandas que nosotros estábamos pidiendo como trabajadores y trabajadoras. En ese contexto que nosotros levantamos el sindicato que es de carácter interempresa, y eso significa que nosotros en nuestra organización sindical pueden incorporarse trabajadores y trabajadoras de las más de 200 organismos colaboradores que están dentro del Sename. Nosotros apostamos a la unidad dentro del ejercicio que nosotros desarrollamos dentro de la red Sename, es decir, todo Mm. trabajador o trabajadora, desde estafeta hasta profesional, puede ser socio de nuestro sindicato siempre y cuando trabaje en un organismo colaborador. Para nosotros, importante hacer el hincapié también, no hay diferencias. Cada uno. Voy a apurar un poco justamente esa introducción que tú haces, Francisco, a partir de una consulta que hace alguien de la comunidad acá, que Pancho Urtubia dice, ¿cómo el sindicato podría contribuir a enfrentar la vulneración de derechos de
menores o sea, pone menores de edad, pero niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo responder a esa pregunta, Francisco? Sí, pues mira, como organización sindical, nuestra tarea es defender los derechos laborales, pero no nos perdemos ningún centímetro en resguardar y velar porque los derechos de la niñez y juventud se protejan y se acompañen, se cuiden. Y Mm, es un desafío que tenemos como organización sindical. Nosotros somos de una postura súper clara. Los derechos de la niñez y los derechos de la juventud van a ser respetados y van a ser resguardados por los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo? Por la vía de la organización. Porque nosotros creemos que los organismos colaboradores, en su inmensa mayoría, no están velando por los derechos del niño, no están mm, preocupándose por el interés superior del niño, y lo mismo decimos del Estado. Por lo tanto, aquí hay una tarea de las organizaciones sindicales, hay una tarea de los trabajadores de llevar adelante propuestas, acciones que vayan a favor de la niñez y juventud. Nosotros creemos que no van a ser sino los trabajadores y agregamos a un elemento muy importante para nosotros que es la comunidad organizada, porque finalmente es las comunidades organizadas donde viven los hijos, las hijas de nuestras, de la mm. población. Por lo tanto, creemos que ahí hay dos espacios sumamente importantes que en un corto o mediano plazo deberían empezar a dar la pelea en cuanto a la demanda, ¿cierto? A poner nuestras propuestas en la mesa y que no vengan desde arriba. Hoy, cierto, se aprobó en la Cámara del Senado el Servicio de Protección a la Niñez con amplia mayoría, pero es un proyecto de ley que es un maquillaje, que es un tongo, derechamente, en donde el gobierno de turno elabora el proyecto, donde el Senado y la Cámara de Diputados discuten, donde con quienes discuten es con los mismos organismos colaboradores que han vulnerado sistemáticamente los derechos de la niñez y los mismos organismos colaboradores que han vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores. Y nuevamente los trabajadores nos ha costado mucho poder meter nuestras propuestas o incorporar cierto nuestras demandas o nuestras observaciones. Han sido soberbios y esa es la postura que nosotros tenemos. Son instituciones sumamente jerárquicas y soberbias, burocráticas, que no han permitido que los trabajadores, que es la inmensa mayoría en el área privada, quienes trabajan con la niñez, hacer el hincapié de que el Sename está compuesto por trabajadores del área privada, que son los que representamos nosotros, una parte, ¿cierto? Y está el segmento del área de administración directa, funcionarios públicos. El área de privada trabajan 11.000 trabajadores, más de 11.000 trabajadores, en 400 organismos colaboradores. En el área pública existen 4.000 trabajadores, 4.000 funcionarios, y de esos 4.000 funcionarios, solamente 2.800 trabajan de forma directa con la niñez, el resto es administrativo. Por lo tanto, la red privada, que corresponde a 11.000 trabajadores y trabajadoras que ejecutan la política del Estado de forma directa, somos el motor de la política de infancia y no nos están escuchando y no nos están queriendo escuchar. A razón de ello, creemos nosotros que como organización sindical tenemos el tremendo ni que desafío de poder llevar adelante nuestras propuestas y nuestras observaciones. Y básicamente esas se distan en demasiado con lo que están haciendo los gobiernos de turno, desde Piñera para atrás. Hoy, si te cierro con esto, hoy la aprobación en la Cámara del Senado, ¿cierto?, del Servicio de Protección a la Niñez, no hay un cambio, no hay una transformación. Y la palabra clave que se sostiene en el discurso tras discurso de los políticos y de los senadores es la palabra avance. Esa es la palabra. Mm. Este proyecto es un avance para apoyar a la niñez, es un avance para proteger a los niños. Yo creo, y como organización sindical somos enfáticos, que no necesitamos avances y no queremos avances. Queremos un cambio estructural de raíz porque no se sostiene. No se sostiene. Francisco, mira, son muchos puntos que sin duda sería interesante poder abordarlos todos, pero quería preguntarte tu punto de vista y como Sintrasud también. Eh, Ustedes, por ejemplo, pensar en un cambio estructural, que es lo que mucha gente, y me incluyo, estamos esperando, ¿por dónde comenzar? Porque por ahí en la introducción que hacía mi compañero Francisco, el periodista, decía, claro, hay mucha evidencia de que las cosas no están funcionando bien. Y por ahí, ¿cierto? Ocupaste una palabra que yo también adscribo, que es el maquillaje. Entonces, ¿qué hacer para comenzar un cambio estructural? ¿Por dónde se parte? Porque el Sename es
es un organismo bien amplio como sus líneas de acción. Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Hay alguna pista que nos podrías como compartir? Sí, pues mira, desde el sindicato nosotros creemos que primero es que los trabajadores y las trabajadoras deben considerarse como tal, ¿ya? No somos voluntarios, no somos filántropos, somos trabajadores y trabajadoras que debemos asumir un compromiso irrestricto con los derechos de la niñez y juventud. Y eso se tiene que materializar en organización, ¿ya? Bueno, quienes somos, hemos pasado por la universidad, harto papeleo, harto paper, ¿cierto? Respecto a la importancia de la comunidad, de lo comunitario, del vínculo. Por lo tanto, lo que primero nosotros tenemos que hacer como trabajadores y trabajadoras que estamos donde las papas queman es Mm. reconocernos como trabajadores, como trabajadoras, reconocer que tenemos un instrumento, que es nuestra voz, que es nuestro cuerpo, que es con nuestro cariño, que es nuestro respeto, que es la comprensión de los traumas, de los males vivires que han tenido nuestras comunidades, y por lo tanto es el primer y fundamental pilar, constituirnos como trabajadores y trabajadoras. En un segundo lugar, organizarse como trabajadores y trabajadoras y ser críticos y no aceptar más las negligencias por parte de nuestros organismos colaboradores, de nuestros empleadores, tanto directo, que vendría siendo el organismo colaborador, como el Sename. Y en eso nosotros estamos como organización. Hemos, en este corto tiempo que llevamos como organización, hemos ya realizado 3 o 4 denuncias importantes respecto a Sí. nuestro entender de vulneraciones sistemáticas a los niños y jóvenes. El primero que hicimos fue el estallido en octubre del 2018, donde hubo detenciones arbitrarias, maltrato, tortura, negligencia por parte de la fuerza policial contra los jóvenes, niños y jóvenes, ¿cierto?, que estaban en las protestas sociales. Sename, silencio, omisión. Nosotros hicimos una importante denuncia al respecto. Luego tuvimos la denuncia respecto al COVID-19, que hay una nula implementación de seguridad para los trabajadores y trabajadoras y de frentón para la niñez y juventud. Y 3, tenemos la guinda de la torta, que es el convenio Senameani. Entonces, y tenemos otras denuncias en curso, la JUNAEP, que no da los alimentos para los niños y jóvenes de los establecimientos educacionales. Los niños no viven solos, tienen familias. Y por lo tanto hay una vulneración también a una cuestión tan básica como la alimentación. Tenemos vivienda, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como organización sindical organizada es crecer a nivel nacional y que nos permita tener la cobertura suficiente para poder hacer las denuncias a nivel nacional. Y cuando esas denuncias se materialicen, nos van a empezar a escuchar, pues indudablemente. Yo creo que ya lo están empezando a hacer porque ya estamos siendo molestosos. Estamos, O sea, el tema de la ANI, yo creo que de ese convenio, yo creo que esa presión sirvió, da la sin duda, impresión. sin duda. Sí, y nosotros hace unos meses atrás creamos en nuestra página web un link que habla de la denuncia anónima para trabajadores y trabajadoras. Y esa denuncia es totalmente anónima y tiene ítems donde se abordan no solamente cuestiones que tengan que ver con el derecho laboral nuestro y vulneraciones nuestras, sino que también si los trabajadores y las trabajadoras han visualizado abusos sexuales, han visto violaciones dentro de los hogares. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque los empleadores insisten en bajarle el perfil a este tipo de cuestiones que nosotros no podemos seguir tolerando. No podemos ser neutrales en esta cuestión. No Mm. podemos tomar una posición de omitir o de mirar para el lado. Al contrario, tenemos que asumir con responsabilidad el trabajo que realizamos y respetar, ¿cierto?, los intereses de la niñez y juventud. Y en eso tenemos que levantar todas las plataformas y todas las estrategias y tácticas posibles para poder llevar adelante que efectivamente los trabajadores cumplamos el rol que esperamos, que es evidentemente ser fiscalizadores, ser promotores de una buena niñez y juventud. Entonces, yo creo que Eh, disculpa, por ahí vamos como en el ámbito sindical. Ahora, ¿cuál es la tarea a nuestro entender en el ámbito más comunitario, más de la población en general, que dice, oye, no más cename? Hay una cuestión sumamente fundamental. Lo dijo Delia del Gato, actual directora de la Fundación Mi Casa, y lo dijo en su momento, por allá en el 2004, cuando se estaba discutiendo la ley 20.032, que habla de las subvenciones a los organismos colaboradores, 2004. Ella dice que, en alusión a un cuestionamiento de Nelson Ávila en ese momento, ella dice que el Servicio Nacional de Menores obedece a supraestructura, digamos, al Ministerio del Interior y así sucesivamente. Y por lo tanto, y no hay, dicen, no hay que olvidarse de que nosotros somos un Estado subsidiario. Y yo creo que esa cuestión mm, es clave, porque en la medida de que seamos un Estado subsidiario,
se van a continuar reproduciendo estas lógicas de reformas maquilladas como el Servicio de Protección a la Niñez, que no toca ni un pelo a las políticas de subvención, ni un pelo al voucher por niño. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una responsabilidad de la sociedad, de la comunidad, en cuanto a que debemos terminar con este Estado subsidiario, con este modelo neoliberal de frentón, que es ¿Y qué, es la guinda que requiere el servicio para poder transformarse de forma estructural. Interesante eso que mencionas que tiene que ver con la estructura también de cómo funciona Sename con estos organismos privados desde finales de los años 70, ¿cierto? Y como tú dices, es muy de la lógica neoliberal de el Estado deposita estos dineros y estos entes privados supuestamente que serían fiscalizados administrarían estos dineros. Y eso genera sin duda efectos en niñas, niños y jóvenes. Y Francisco, una pregunta, ustedes como de la organización, ustedes como Sintrasud, ¿qué lectura le dan a la renuncia de Susana Tonda, ex directora de Sename? Sí, mira, antes de ir con eso, me parece que cuando uno transmite, es cierto, que esta cuestión hay que derrocar el modelo neoliberal o hay que terminar con el sistema de licitaciones o el sistema voucher eh, o la política subsidiaria, yo lo quiero transmitir también en ejemplos concretos. Eh, Perfecto. el Sename, el Sename es un servicio, ¿ya? Que tiene dentro de sus responsabilidades, como bien decía mi tocayo, promover la protección de niños, niñas y jóvenes. Tiene dentro de sus objetivos institucionales y estratégicos 2018-2020, si no me equivoco, es articular al sector público para que el sector que tiene relación con la niñez articule una batería de instrumentos o de acciones que vayan en favor de la niñez. Eh, Mm, pero mm. el tema, el ámbito de la educación, tenemos una cantidad importante de chiquillos que no están escolarizados. Tenemos una cantidad de chiquillos que entran en marzo a matricularse y en abril ya son expulsados. Tenemos chiquillos en el sistema de salud, fundamentalmente salud mental, pero en términos generales, muy mal atendidos. Y no es que sea culpa de los profesores, ni que sea culpa de los funcionarios de atención primaria, es que los sistemas educativos, el sistema de salud, el Servicio Nacional de Menores y de Protección están colapsados en su totalidad, por lo tanto, también cae en responsabilidad al Servicio Nacional de Menores como único responsable, a mí me parece que quedamos cortos. Por eso hablo de Mm. estructura y de modelo, porque aquí hay un sistema social, un modelo social que fracasó y que tiene a la gente, a la población, en la miseria absoluta. Respondiendo lo de Susana Tonda, bueno, nosotros fuimos críticos, de hecho, ya estábamos hablando de la renuncia en el estallido social, nos parecía impresentable que no hubiese una reflexión al menos por parte de Susana Tonda respecto a los maltratos y las violaciones sistemáticas que vivieron los chiquillos en el estallido social. Fue Eh, un tremendo tema ese en el estallido Sí, pues social. sí, para nosotros es impresentable que no haya dicho nada, por lo tanto, desde ahí para adelante ya veíamos con resquemor, ¿cierto?, su continuidad. Ahora, esto se empieza a agudizar evidentemente con el COVID-19, en donde hay una preocupación nula para los más de 11.000 trabajadores de la red privada del Sename. O sea, su preocupación son los niños, están bien. Nosotros también compartimos esa posición, pero los niños no se acompañan solos. Mm. Hay un equipo detrás, y ese equipo detrás, si no tiene las condiciones decentes de trabajo y de seguridad, evidentemente va a vulnerar o va a perjudicar a la niñez y juventud. Te lo doy en un ejemplo súper claro. Si tú nos vamos a ir para el Senama, cortito nomás, pero en el Senama, en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿Sí? los masivos contagios que han sucedido en hogares de adulto mayor han sucedido porque las trabajadoras y los trabajadores han ingresado el virus a la residencia. Por eso es tan Mm. importante cuidar al trabajador o a la trabajadora, porque si tú no te preocupáis del instrumento, del trabajador y la trabajadora, difícil cometen estas autoridades y que muchas veces Mm. en el ámbito mediático queda a responsabilidad del trabajador. Él es el culpable, o el trabajador o la trabajadora. Entonces, yo creo que ahí la tarea, insisto, de las organizaciones sindicales nuestras es empezar a develar estas cuestiones que en los informes no están. No están. Mm. Por eso yo creo que es súper interesante lo que tú estás comentando justamente desde el cotidiano. Y justamente desde ahí, por ejemplo, hay algunas preocupaciones que han manifestado, nos hicieron llegar por el Instagram.
por ejemplo, el tema de, alguien nos preguntaba, Mimi nos decía por la situación de bebés, no sé si hay alguna idea que tú tengas o información, si hay una situación diferente en bebés o no, o no manejas un No, poco esa, no esa sé si parte. entendí bien la pregunta, pero voy a contestar dentro de lo que entendí. Sí, sí, Existen residencias que son para lactantes, ¿ya? Solamente eso, sí. para lactantes, sí. Y bueno, Como al menos nos preguntaban en el fondo si por la preocupación del tema del COVID, sí, aparentemente y en general. sí, pues Eh, ahí es súper complejo porque, bueno, nosotros tenemos socias dentro de residencias de lactantes en Copiapó y en Santiago. Ujú. Y nos encontramos en un inicio con que, bueno, Sebastián Piñera estableció una cuarentena para todas las residencias, ¿ya? Pero no quedó claro que la cuarentena era solo para niños, niñas y bebés. Entonces los Ya. organismos colaboradores empezaron a exigir a las trabajadoras que tenían que hacer cuarentena. Estamos hablando de trabajadoras y trabajadores de trato directo, educadoras de trato directo, las más maltratadas de este modelo, que tenían que quedarse 15 días de corrido. 15 días de Mm, corrido sin parar, po. Y eso ya derechamente para nosotros es una tremendo. esclavitud, po. Estamos hablando con bebés que requieren tiempo, dedicación, cierto acompañamiento, chiquillos también que a ratos se aburren y hay que estarlo constantemente conteniendo. Y en el contexto de los programas de residencia para lactantes, eh, tuvimos que como organización sindical exigir cambios en el funcionamiento de los turnos porque se iban a reventar las trabajadoras y los trabajadores. Y es doblemente complejo ahí porque primero no habían condiciones de higiene y seguridad y por otro lado al bebé, ¿cierto? Tú no le puedes poner una mascarilla porque no, el movimiento cierto corporal no te lo Exacto. permite. Entonces el resguardo tiene que estar por sobre todas las cosas en el trabajador y la trabajadora y tener condiciones de precaución al máximo. Entonces, cuando esas no estaban dadas por el empleador, difícilmente íbamos a estar, insisto, resguardando la salud de ese bebé, que se supone que está ahí para eso, para resguardar su salud, su integridad como persona. Hoy, Francisco, estamos en los últimos minutos de esta transmisión, pero mira, quizás como cerrando, dicen, la UNICEF condenó todo el tema que sucedió en Hualpén con esta residencia y pide a Sename revisar los protocolos de fiscalización de las mismas residencias, por ejemplo. Eh, por todo lo que tú dices, parece que todo esto que estamos hablando implica un cambio mucho más profundo. Un poco, ¿qué piensas de esa solicitud que hace UNICEF y que tú develas que es mucho más allá de eso? Sí, nosotros sacamos un comunicado al respecto de la situación de Hualpén y nosotros no nos vamos a perder ni un centímetro. Ese hogar y más bien esa corporación, no estoy al tanto si es corporación o fundación, pero para fines da igual. Sí, Eh, una ONG. sí, a nuestro entender, debe cesar como organismo colaborador acreditado. Así de Mm, categórico. No puede suceder que un espacio que dice proteger a la niñez y juventud vulnere, ¿cierto?, los derechos de la niñez y juventud, que hayan abusos. A mí me preocupa, y lo expresamos también como organización sindical en este comunicado, que en esa situación de Hualpén, la dinámica que se da era por medio de un donante, por un filántropo, una persona que daba plata a esa institución y a costa de la plata vamos a generar violaciones y abusos a las niñas y juventud. mm. Y yo creo que ese es un manto, es un silencio que está tapado porque hay muchos organismos colaboradores que tienen dentro de sus presupuestos donaciones de privados, gente con plata, gente con dinero, gente voluntaria también, que va a ser voluntariado a las instituciones y que no hay ningún resguardo ni una política de enmarcar, ¿cierto?, qué perfil es el que ingresa o qué perfil no hay, el que no ingresa. Nosotros tenemos dentro de los relatos de nuestras compañeras educadoras de trato directo que muchas veces los voluntarios o voluntarias que van a la residencia se anteponen a la dinámica que tienen las propias trabajadoras y como tienen el poder de que pagan, dan lucas, aportan, tienen un poder que sobrepasa incluso a las trabajadoras. Entonces, a mí me llama la atención, o sea, más que me llama la atención, yo entraría también a ver que es parte del sistema de la licitación y de la subsidiariedad, ¿cierto? Mm, Que sí.
hablamos, las mascarillas hoy en día, donación de fundación no sé cuánto, donación de la familia no sé cuánto, las donaciones son poder. Y ese poder, ¿cómo se utiliza? Y ahí yo tendría una precaución, insisto, con los compañeros y las compañeras de trabajo que se atrevan a denunciar. Acá hay una organización sindical seria, responsable, que no va a exponer nombres, pero sí va a exponer a los responsables, tanto políticos como quienes han faltado, ¿cierto?, han transgredido la ley. Y no nos perdemos ni un segundo también, y si queremos ser claros en eso, y es un desafío también como organización sindical, porque tenemos educadoras de trato directo que no las capacitan, no las forman, no las acompañan. Y nosotros queremos hacer eso, en la medida de nuestros recursos, poder capacitar a nuestras compañeras y evidentemente existen trabajadores y trabajadoras que vulneran derechos de la niñez y esos tienen que ser apartados. Francisco, para aprovechar de que en 2 minutos, si puedes decir Podemos un entendernos poco. si tú quieres, yo no tengo problema. Ya, es que se va a cortar la transmisión. Ah, ya. Dura 1 hora como la transmisión. Entonces, pero eso te queríamos preguntar, si te podemos invitar nuevamente en otra Sí, pues, ocasión. no hay ningún problema. Excelente. A Que yo quedé disposición. súper frustrado, porque hay tanto que hablar. Y por ahí tú, lo último que mencionaste es por ejemplo, hablaste de una página donde invitabas al tema de denunciar y un poco también dónde los pueden seguir como sindicato de trabajadores y trabajadoras. Sí, no, nosotros estamos en prácticamente todas las plataformas. Estamos en Facebook, subcontratados, sindicatos de trabajadores subcontratados del Sename. Estamos en Instagram, subcontratado, Sintrasub Sename. Estamos en Twitter, Sí, Sintrasub Sename. Y estamos en www.sintrasub-sename.cl. Y en esa perfecto. página hay un link que dice denuncia. Súper, Y súper. Y ahí ahí uno puede pueden. rellenar de forma anónima, ¿cierto? La situación que está denunciando, puede también apuntar documentación, etcétera. Creemos que es una instancia, o sea, de hecho hemos tenido varias denuncias al respecto, malversación de fondos, desvío de lucas, vulneraciones de derecho a la Ya. niñez, y ese portal es nuestro. Lo evaluamos con las denuncias que llegan, las evaluamos con el equipo jurídico que tenemos de abogados de nuestro sindicato y vemos dónde la dirigimos. O es la Defensoría de la Niñez, que es el órgano cierto correspondiente a velar por que no se vulneren los derechos de la niñez, o en su defecto hacer las denuncias correspondientes, que es lo que hicimos con ANI, con la ANI, con Ujú. Sename ANI, o en su defecto, si es malversación de fondos, vamos a la Contraloría General de la República. Esas son como las vías que hemos tenido como de acción. Perfecto, perfecto. No, yo de verdad, bien motivado esa experiencia que ustedes, como la que ustedes están mostrando, esa invitación de verdad es motivante para poder un poco apuntar a cambiar las cosas, este cambio estructural que poco a poco esperamos, ¿cierto? Así Eh, es. Francisco, pucha, te tomo la palabra para la próxima, poder invitarte entonces nuevamente y ahí prometemos probar con anterioridad el tema de la conexión y poder conversar también más extendido. Excelente. Agradecerte, de verdad, No, no, agradecido a ustedes por el espacio. Si se me permite saludar a mis compañeros, a mis compañeras, por si me están supuesto. ahí viendo, saludar a todos los compañeros y compañeras del sindicato. Estamos en momentos sumamente complejos, en un contexto sanitario complejo, pero y frente también a empleadores que ya nos están presionando para volver a trabajar en condiciones bastante precarias. Entonces, a no decaer, a mantener la fuerza, la convicción y seguir para adelante en la organización de los trabajadores y trabajadoras que tenemos bastante que decir. De todas maneras, y ya lo has demostrado en este ratito de conversación. Así que muchas gracias. Invitamos a toda la gente ahí que sigan a Sintrasud en todas sus redes sociales. Francisco, que estés muy Eso, bien y nos veremos que más esté- temprano que tarde. sí, pues que estemos bien. Saludos a todos, a todas. Chao, chao. Chao, chao. Tremendas reflexiones que quedan con lo que ha compartido Francisco Gorsiglia con este ratito conversando, ¿cierto? Un tema que da para mucho, mucho rato. Vamos ahí a analizar el tema. Estas transmisiones duran 1 hora, pero de alguna manera dan para mucho rato y podemos pensar, ¿cierto? La flexibilidad siempre ayuda en estas instancias. Vamos con el otro, Francisco, entonces cerrando esta jornada, este capítulo del día de hoy. Francisco, ¿nos escuchas? Fuerte y claro. ¿Tú me escuchas? ¿Ustedes me Fuerte y escuchan? claro, sí. Sí, te De escuchamos, te vemos en negro, pero
Francisco, Eh, Francisco, que cor- ya cerrando este capítulo. cortito, tremendo tema, tremenda exposición, tremendo diagnóstico y yo creo que todos coincidimos en lo mismo, una reforma estructural de base y que se haga en serio, que no sea una simple retórica, que se deje de lado los maquillajes y que sí o sí se trabaje en la reforma, porque ya hemos visto, Mm. tenemos el diagnóstico, ya sabemos hacia dónde apunta, tanto la ONU, PDI y otros informes han señalado categóricamente qué es lo que ocurre en esta residencia. Ahora, coloquémonos a trabajar, pero en serio, sin eufemismo, trabajemos en serio. Buena invitación y vamos a seguir en esta línea. Este espacio, como saben, está para todas y todos ustedes. Creamos comunidad y de eso se trata. Y justamente, bueno, se viene un próximo programa. Vamos a estar el jueves, Francisco, en Canal 45. Hablando, estamos en la semana de la salud mental materna. Y vamos a estar hablando al respecto, así que invitamos a todas las personas en nuestras redes sociales, Canal 45, hablando de este tremendo tema con tremenda invitada también. Así Cerramos es. entonces, Francisco. Sí, de todas maneras, vamos, que nos sigan acá. Ojo, que yo siempre digo, cuidémonos entre todos y todos los comentarios y opiniones son bienvenidas, porque todos creamos comunidad acá. Exactamente. Así que nos vemos entonces prontamente el jueves y continuamos, propongan temas, estamos para eso. Vamos a seguir ahondando, disculpa que te interrumpa, pero vamos a seguir ahondando con el Servicio Nacional de Menores, ¿eh? Sí, sí, Porque vamos a tomar la palabra, Francisco. claramente no va a terminar acá. Créeme que para No, mucho largo, mucho rato más tiene. Es mucho de debate, todas maneras. análisis. Así es, pues, así es. Así que vamos a continuar Ya. en eso y saludando a la última. Activé los comentarios a Oh, Iris Busto, muchas gracias. Bueno, Easy, bueno, Michi. lo importante es que el tema que planteen lo abordamos nosotros acá y lo vamos comentando entre todos, colocamos a un invitado que nos pueda analizar la situación en la que estamos o el tema que Sí, ustedes nos colocan. de todas maneras, pues. Así que vamos a continuar y todos creamos, todas y todos creamos comunidad, como dice Froilán, por ahí. Nos vemos entonces, Te por abrazo, ahí al jueves. en los caminos, en la salón. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.